Hola, buenos días, tardes o noches, según el horario en que nos estés escuchando. Hoy en el podcast Curiosidades del pasado en el mundo, tenemos de invitados a dos especialistas que nos hablarán sobre la colonización española. Démosle la cordial bienvenida. Hola Romina, te agradezco tu invitación. Hola Miguel, ¿cuáles fueron los motivos de la colonización española? Bueno, sus motivos económicos fueron de que los españoles querían colonizar para obtener riquezas como oro, plata, querían encontrar nuevas rutas comerciales hacia la India, querían expandir el mercado para los productos manufacturados y también querían apropiarse de los recursos naturales para el crecimiento industrial. Ellos querían convertir a los nativos en cristianos para difundir la fe, y el último nativo que les voy a hablar es sobre el territorial. Querían expandir su territorio, pacificar las áreas para colonización y asegurar el control político de la población. Muchas gracias por su participación. Fernando, ¿nos comentarías qué fue el periodo de la colonización? Hola, ¿qué tal? Bueno, el periodo de colonización española fue un periodo de conquista y ocupación de territorios en América, África y Asia que comenzó a finales del siglo XV y se extendió hasta el siglo XIX. ¡Wow! Sí que querían conquistar. También, Fernando, ¿cómo fue el periodo de conquista de España en América? El periodo de conquista comenzó en el año de 1492, donde Cristóbal Colón llegó a América, sin saber que cambiaría la historia del continente para siempre. Durante las siguientes décadas, en 1519, los conquistadores españoles como Hernán Cortés y Francisco Pizarro sometieron grandes civilizaciones como los aztecas y los incas. Así se comenzó a establecerse las primeras ciudades y explotar los recursos de esas tierras. Ya en el siglo XVIII, la eris del Imperio Español comenzó a gestarse. Por ello, en 1821, la independencia de México desintegró el virreinato y dio paso al primer imperio mexicano. De verdad que es sorprendente que América pasó por eso. Ahora, Miguel, ¿qué nos puedes comentar sobre la disputa por la posesión de territorios en América, Asia y África? Desde que en América, España colonizó grandes extensiones del territorio americano desde el Caribe, México y el suroeste de Estados Unidos, hasta Centroamérica, Sudamérica y la costa del noreste del norte. América, aparte de España y Portugal, compitieron para controlar las rutas que unían a Europa con Asia y África. En África, las potencias europeas invadieron y colonizaron mayor parte de África entre 1882 y 1914, donde España dominó el Sahara Occidental, Guinea y parte de Marruecos. Última en Asia, los países Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Estados Unidos y Japón compitieron por ocupar nuevos territorios en Asia. Por ello, Inglaterra penetró en la India desde el siglo XVIII y le otorgó la explotación de esos territorios a la Compañía de las Indias Orientales, y las francesas ocuparon la Cochinchina, Annan y Taquín. Estos países ahora se le conoce como Vietnam, Laos y Camboya. ¡Wow! Muchas gracias, Miguel. Ahora, Fernando, ¿cuáles eran antes las rutas comerciales de la colonización? Bueno, la primera ruta se realizó desde el puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, donde pasó por las Islas Canarias y llegó el 12 de octubre de 1492 a Guanahan, una isla que actualmente se le conoce como las Bahamas. Después llegó a Cuba y por último a La Española, isla que actualmente es Haití y República Dominicana. OMG. Pero Fernando, ¿cuál era la ruta del poniente?
¿Y cuál era la ruta más importante? La ruta del Poniente es la que Barcelona ligaba con los puertos europeos de Brujas y en menos medida con Londres, y la ruta del Levante fue la más importante para los mercaderes catalanes desde el punto de vista económico. Muchas gracias. Miguel, ¿podrías explicarnos cómo fue la explotación de recursos humanos y naturales? Pues una gran parte de los indios fueron obligados a trabajar en los campos y minas de forma inhumana y en la explotación de los recursos naturales. Fue desde que la minería se centró en la extracción de plata y oro y la economía colonial en la agricultura, la minería y el comercio. Ay, los indios sí que sufrieron. Pero bueno, Fernando, ¿cómo fue el tráfico de esclavos? Pues la esclavitud en España fue una práctica habitual en los diferentes reinos de la península ibérica durante la Edad Media y en los siglos XV y XVI. Los españoles, al llegar al continente americano, buscaron utilizar a la población nativa como mano de obra para los trabajos de agricultura, ganadería, minería y construcción. Pero la esclavitud indígena fue abolida desde la forma parcial con las leyes de Burgos en 1512 y en 1766 el sultán de Marruecos compró la libertad de las personas musulmanas esclavizadas en Sevilla, Cádiz, Barcelona. No obstante, los imperios europeos optaron por traficar con los esclavos provenientes de África para, para que realizaran los trabajos pesados en tierras americanas. Finalmente, en 1837 se abolió todo tipo de esclavitud en la península ibérica, siendo Rosalía Gómez una de las últimas esclavas registradas. Vaya, sí que fue mucho tiempo de esclavitud. Pero bueno, Miguel, cuéntanos el mayor alcance de dominio de la colonización. Bueno, en América fue desde el actual suroeste de Estados Unidos, México y el Caribe hasta la costa del noroeste. Del norte, América es actualmente Alaska y Columbia Británica en África. España dominó las zonas del norte y sur del país. Por último, en Asia, Asia, los lugares que dominó fue Islas Filipinas, Guam y las Islas Marianas, así como Palaos y las Carolinas. Como último, para ti, Fernando, ¿qué es el Tratado de Torrecillas? Fue un acuerdo entre España y Portugal que se firmó el 7 de junio de 1494. Este tratado estableció una línea de demarcación que dividía el mundo entre ambos reinos, para que se restablezca una paz entre las dos coronas donde los territorios al oriente heredarían el trabajo del dominio portugués, mientras que España tendría soberanía sobre el occidente. Muchas gracias, Miguel y Fernando, por haber aceptado mi invitación a este podcast de Curiosidades del Pasado en el Mundo. no. Y gracias a ti, Romina, por habernos invitado. Bueno, público, muchas gracias por su atención y por haber sintonizado con nosotros Curiosidades del Pasado en el Mundo. Hasta la próxima.